días, iglesia. Sean todos bienvenidos a este culto de jóvenes. Good morning, church. Welcome to this youth service. En la palabra de Dios hay un joven que dijo lo siguiente: y le respondió José: no temáis, ¿acaso estoy yo en lugar de Dios? Vosotros pensasteis hacerme mal, mas Dios lo usó para bien, para hacer lo que vemos hoy, para salvar muchas vidas. In the word of God, a young boy said this, but Joseph said to them, don't be afraid. Am I in the place of God? You intended to harm me, but God used it for good, to accomplish what is now being done, the saving of many lives. Dile a la persona que tienes a tu lado, el Señor lo usó para bien. El Señor lo usó para bien. Tell the person next to you, but God used it for good. Dile a la persona que tienes a tu lado, el Señor lo usará para bien. El Señor lo usará para bien. Dile a la persona que tienes a tu lado, el Señor lo está usando para bien. El Señor lo está usando para bien. Tell the person next to you, but God is using it and will use it for good. Amén. Si nos ponemos en pie, please, let's stand up. Vamos a adorar al Señor, que lo usa todo para nuestro bien. Amén. Hallelujah.
en español, así que la voy a traducir. Now, the children are going to share something with us. This song is only in Spanish, but it says, I'm forgiven, and that is why I want to sing. I want to dance because I'm not the same anymore. I'm now forgiven. El versículo que vamos a compartir dice así: no se olviden de el bien y de compartir con otros lo que tienen, Amén. porque esos son los sacrificios que agradan a Dios. Hebreos 13:16. In Hebrews 13:16 is written, and do not forget to do good, and to share with others, for with such sacrifices God is pleased. Ahora si nos ponemos en pie, vamos a seguir adorando a Dios con la siguiente canción. Please, Dios es Santa. Huelen para
Ahora vamos a tener paso a la lectura bíblica que la van a leer Samuel y Justin. Now, let's have the Bible lesson. Primero de Jacob, del 1 al 2 y luego del 13 al 22. Hubo en tierra de Oz un varón llamado Job, y este hombre era perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Y le nacieron 7 hijos y 3 hijas. Versículo 13. Y un día aconteció que sus hijos e hijas comían y bebían vino en casa de su hermano el primogénito. Y vino un mensajero a Job y le dijo: estaban aradando los bueyes y las asnas paciendo cerca de ellos. Y acometieron los sabeos y los tomaron y mataron a los criados a filo de espada. Solamente escapé yo para darte la noticia. Aún estando hablando, cuando vino otro y que dijo: fuego de Dios cayó desde el cielo, que quemó las ovejas y los pastores y los consumió. Solamente escapé yo para darte la noticia. Todavía estaba este hablando y vino otro que le dijo: los caldeos hicieron 3 escuadrones y arremetieron contra los camellos y se los llevaron y mataron a los criados a filo de espada. Y solamente escapé yo para darte la noticia. Entre tanto que este hablaba, vino otro que dijo: tus hijos y tus hijas estaban comiendo y bebiendo vino en casa de su hermano el primogénito. Y un gran viento vino del lado del desierto y los azotó a las 4 esquinas de la casa, la cual cayó sobre los jóvenes y murieron. Y solamente escapé yo para darte la noticia. Entonces Job se levantó y rasgó su manto, y rasuró su cabeza y se postró en tierra y adoró. Y dijo: desnudo salí del vientre de mi madre, y desnudo volveré allá. Jehová dio y Jehová quitó. Sea el nombre de Jehová bendito. En todo esto no pecó Job, ni atribuyó a Dios despropósito alguno. Amén. In the book of Job, chapter 1, verse 1 to 2 is written: in the land of Uz there lived a man whose name was Job. This man was blameless and upright. He feared God and shunned evil. He had 7 sons and 3 daughters. Versículo 13. One day, when Job's sons and daughters were feasting and drinking wine at the oldest brother's house, a messenger came to Job and said, the oxen were plowing and the donkeys were grazing nearby, and the Sebans attacked and carried them off. They put the servants to the swords, and I'm the only one who has escaped to tell you. While he was still speaking, another messenger came and said, the fire of God fell from the sky and burned up the sheep and the servants, and I'm the only one who has escaped to tell you. While he was still speaking, another messenger came and said, the Chaldeans formed 3 raiding parties and swept down on your camels and carried them off. They put the servants to the sword, and I'm the only one who has escaped to tell you. While he was still speaking, yet another messenger came and said, your sons and daughters were feasting and drinking wine at the oldest brother's house, when suddenly a mighty wind swept in from the desert and struck the 4 corners of the house. It collapsed on them and they are dead, and I'm the only one who has escaped to tell you. At this, Job got up and tore his robe and shook his head. Then he fell to the ground in worship and said, naked I came from my mother's womb, and naked I will depart. The Lord gave and the Lord has taken away. May the name of the Lord be praised. In all this, Job did not sin by charging God with wrongdoing. Buenos días. Buenos días. Vamos a unirnos en oración, porque ahora toca el mensaje que Dios ha enviado a nuestra hermana Zaynes. Let's join our hearts together now. God has a message for us, which He has given to Zaynes
to bring to each and every one of us. So let's pray for her and for God's message. Vamos a orar para David y el mensaje. Señor nuestro, primero tenemos que dar la gracia que podemos estar aquí juntos, reunidos en el nombre de Jesús. Señor, queremos alabarte, glorificarte y amarte. Sí, Señor. Y vamos a pedir que tú nos ayudes a entender el mensaje que tienes para nosotros, con David. Tú tienes una palabra para cada uno de nosotros aquí, cada uno, y un mensaje. Entonces pedimos ayuda, que nos ayude a entender lo que quiere decir. Señor, ayuda a tu David a traer este mensaje y ayúdanos a ser muy atentos a lo que quiere decir a cada uno de nosotros. Dear God, first we would like to give you thanks that we are able to be here together, all of us here, gathered together in the name of Jesus. Lord, you have a word for each one of us here today. You have a message to give each one of us here today. And we ask that you would help us to understand what you are trying to say to us through Davis. Help her, Lord. She is your instrument today. We give thanks for her and for everyone who transmits your message. In the name of Jesus we pray. Amen. Gracias, Jenny. Thank you, Jenny. Bienvenidos, hermanos. Buenos días. Si alguien nos está visitando, les damos la bienvenida y esperamos que se sientan como en casa. Good morning to everybody and welcome to home. If you are visiting us for the first time, we are very pleased that you are with us today. The book of Job is a book that belongs to what we call wisdom literature, which are Job's, Proverbs, and Ecclesiastes. And the best way to read these books is to read them all together as they talk about the different perspectives of life and how we can have a good life in this fallen world. El libro de Job es uno de los libros que pertenece a lo que llamamos literatura de sabiduría, que son Job, Proverbios y Eclesiastés. Y la mejor forma de leer estos libros es leerlos todos juntos, porque te dan una perspectiva de lo que significa tener una buena vida en este mundo caído. These three books, they make us think about three sober things in life. The first is the march of time. We cannot stop time from running, can we? The second thing is the death, which is the great equalizer in everybody's life, whether you're black or white, rich or poor, good or not, Christian or not, we're all going to die, unfortunately. And the third thing they address is life random nature. Sometimes with life, even if you do good or bad, you sometimes don't receive what you give. It's an element of life. Estos tres libros nos hacen pensar sobre tres cosas serias en la vida. La primera es la marcha del tiempo, ¿verdad? No podemos parar el tiempo. Si podemos bajar un poquito este micro, por favor. La primera es la marcha del tiempo. No podemos parar que el tiempo corra, ¿verdad? La segunda es la muerte. La muerte es el gran igualizador en todas nuestras vidas. No importa si eres blanco o negro, si eres rico o pobre, si eres bueno o malo, si crees en Dios o no. Todos al final vamos a morir. Y la tercera es la naturaleza aleatoria de la vida. Muchas veces en la vida hacemos el bien y recibimos el bien, pero otras veces nos damos cuenta que por mucho bien que hagamos, a veces no lo recibimos de vuelta. Así que la próxima vez que te sientas animado a leer el libro de Job o uno de estos libros, si puedes leerlos los tres en orden, tendrás una perspectiva completa de lo que estos libros te quieren transmitir. So next time you feel encouraged to read this book, I really
encourage you and I invite you to read them, the three of them all together, because they complement each other and give you the whole perspective of life. Hoy vamos a hablar de la vida de dos hombres, los chicos los presentaron antes, y estos dos hombres sufrieron mucho en su vida y ese sufrimiento comenzó en distintas etapas de su vida. Uno empezó siendo muy joven y el otro empezó cuando ya era muy mayor y había hecho todo lo que se suponía que debía hacer, y aún así nada paró que pudiera sufrir. Today we're going to talk about two men in two different seasons of life, Job and Joseph, as the title of this message is, what is the product of your suffering? What is the product of our suffering in our life? ¿Cuál es el producto del sufrimiento en nuestras vidas? Y lo vamos a ver reflejado a través de la historia de estas dos personas. Dile a la persona que tienes a tu lado, madre mía, mira que sufrimos en esta vida. Man, don't we suffer in life? In fact, because I am a nurse, sometimes I'm constantly looking for metaphors about the Word of God in the human body and in my work. Y porque soy enfermera, constantemente veo metáforas de la sabiduría de Dios y lo que Dios quiere hacer en nuestra vida a través del cuerpo humano y en nuestro trabajo. Y si nos ponemos a pensar, lo primero que hacemos cuando venimos a esta vida es llorar, no venimos riendo. Lo primero que hace un bebé cuando la madre lo da a luz, ¿qué hace el niño? Llora. ¿Y por qué llora? El bebé llora porque el parto no solo es estresante para las madres, el parto es estresante para los bebés. El bebé está tranquilo, está caliente, está confortable, está agradable y de pronto se ve empujado hacia afuera por la fuerza. Cuando no sale solo, lo alamos por la cabeza. Y cuando ya ha logrado salir y hay frío, le molesta la luz porque ha estado en oscuridad hasta ahora, le molesta la incomodidad, ¿qué hacemos? Uy, no llora el niño, vamos a pegarle para que llore, y vamos y le pegamos. O sea, que si ya le dolía la cabeza, está teniendo frío, encima siente un golpe en su trasero y dice, pues ya lo que me faltaba, ¿no? Y cuando el niño llora, encima nos alegramos, menos mal, está llorando. ¿Vale? Está bien. Y nos alegramos porque sabemos que este proceso es necesario para el bebé. Queremos que el bebé llore porque queremos que tome esa primera respiración con fuerza, queremos saber que está bien, que sus pulmones se expandan y queremos saber que ese bebé está saludable. Pero el bebé no lo entiende porque es muy pequeño. And when we come to this world, the first things we do is to cry. We come to the world crying because the birth is a very stressful thing for the baby. The baby is born, the baby is happy in the mother's womb, and when it's delivered into the world, it comes in a very stressful way because it's come to being pushed, and when it's not pushed, it's being pulled, and we pull them by the head, and they come out, and it's very bright for them, and it's very uncomfortable, it's very cold because they come naked, and even when they don't come out crying, we make them cry because we want those lungs to expand, and we want to hear that baby, and we want them to take that first breath. But the baby is just too little to understand that although all this process is stressful for them and is making them suffering, is a necessary process and is a good process, but they are just too little to understand. El libro de Job empieza con muy malas noticias, ya lo pudieron ver en el capítulo 2. Y aunque todo el capítulo es una mala noticia detrás de otra, que no le da tiempo ni respirar, porque decía, no estaba hablando el primer mensajero y llegó el segundo. Y a veces la vida no nos da tiempo de recuperarnos, es una noticia mala tras la otra. Y sin embargo, el capítulo 2 de Job termina con esa famosa frase que todos hemos oído, Jehová Dios y Jehová quitó. Bendito sea el nombre de Jehová. The book of Job starts with very bad news, as we saw before, and sometimes life is the same. Life don't give us time to recover. And although it's one bad news after the other one, Job managed to say at the end, Yahweh has given and Yahweh has taken away. May the name of the Lord be praised. Pero ¿quién era Job? Y en el capítulo 1 comienza diciéndonos que era un hombre que vivía en una tierra muy lejana, era sabio, era generoso, era
fiel a su familia y fiel a Dios. Y sin embargo, era fiel a su familia, fiel a Dios, no tenía culpa de nada, era el ejemplo perfecto de lo que uno debería ser y cómo debería vivir uno en colaboración con Dios. Y sin embargo, en el capítulo 2 vemos que el mal ataca a Job y a su casa. But who was Job? And we see this in chapter 1. He tells us that he was a man who lived in a faraway land. He was wise, he was generous, faithful to his family, faithful to God. And he was the epitome of the one who lived in collaboration with God. But that didn't stop the evil from touching him. And as soon as we meet this man and we admire him for his success, we learn that God is going to let Job to lose everything. And he loses everything: family, wealth, even health. Everything is gone in the life of Job. Y tan pronto como lo conocemos, vemos y le empezamos a admirar y decimos, ay, pues yo también quiero ser como él. De pronto vemos que Dios deja que todo le pase a Job, que Job lo pierda todo y pierde desde su casa hasta su familia, hasta incluso su salud. Todo lo pierde Job. And at this point of the book, you will exclaim, well, that's not fair, right? He did nothing wrong. Why would God let these horrible things happen to him? Y en este punto del libro todos empezamos a pensar, cuando lo empezamos a mirar y nuestro pensamiento va a si hago eso tendré lo mismo, vemos que no, que le pasa todo lo contrario. Decimos para nosotros mismos, bueno, pues eso no es justo, porque él no hizo nada malo. Job no se merece eso. ¿Por qué entonces lo permite Dios? Y la razón por la que nos viene esa pregunta a la mente es porque nuestra intuición es que si Dios es bueno y poderoso, Él no va a hacer que las cosas malas nos pasen, ¿verdad? Se supone que si hacemos bien, recibimos bien. Eso es lo que nos dice el libro de Proverbios. The reason we ponder that question is because our intuition goes to think like if God is good and powerful, He wouldn't make bad things happen to us, right? We should be rewarded for doing good, and that's what the book of Proverbs is about. Y no estamos solo en esta intuición. De hecho, los amigos de Job, cuando leemos el libro y avanzamos, vienen a hablarle y a preguntarse por qué le ha pasado esta calamidad. Y en los capítulos del 31 al 34 de Job, vemos a cada amigo dando una teoría, y sus teorías se basan en algo malo tendrás que haber hecho, porque Dios es justo, y como Dios es justo, cosas justas pasan a los que le siguen. And we think this because when we read the book of Job, we realize that we are not alone. Actually, Job's friends come to advise him and to ask him, well, you definitely must have done something wrong, because God is a fair God. So those who follow God will always receive good. So it doesn't make sense that you're suffering. You must have done something wrong. Pero Job mantiene que él es inocente y de hecho demanda una explicación de Dios, que es la segunda cosa que solemos hacer. Pues al menos dame una explicación de por qué estoy pasando lo que estoy pasando, por qué estoy sufriendo. Y Dios viene a él y le da una explicación, pero lo increíble de este libro, y encontramos la explicación de Dios al final, es que no es la explicación que Job esperaba. Dios toma a Job por un tour y le enseña el universo, le enseña el cosmos y le empieza a explicar cómo funcionan las cosas en el mundo en el que vivimos, y le enseña los ecosistemas, cómo cambian el medio ambiente, y le empieza a mostrar la sabiduría de la naturaleza que a veces nos pasa desapercibida. So, Job demands an explanation for God, which is the second thing that we do when we are suffering. We want God to at least explain us why we are suffering. And he asked God, please, to give me an explanation. And God do come to him and give him the explanation. But it's not the explanation that Job is waiting for. Instead of that, God takes Job on a tour and shows how the universe works, how the birds are born, how they fly, how the environment and the nature plays all together in harmony, and how this world works. Y al final, el punto que Dios nos quiere mostrar es que no podemos entender todo lo que nos pasa, incluso si Dios nos lo explica.
porque somos muy pequeños. De la misma forma que un bebé cuando viene al mundo no puede entender en ese momento todo el proceso por el que está pasando. And ultimately, the point that God is making is that we cannot understand everything, especially the complexity of God's ways, or the impact, especially the complexity of God's ways, because we are too little to understand in the same way that a baby is unable to understand everything that is happening to them when they are born. Y el impacto que tuvo esta explicación o este punto de sabiduría en la vida de Job fue tan grande que en Job 42:5 él dice: mis oídos te habían oído, mas ahora mis ojos te ven. Job nunca recibió una respuesta de por qué todas estas cosas le pasaron. Dios nunca le explica por qué Job tuvo que pasar por todo este sufrimiento. Pero lo que Job recibe y lo que Job aprende y lo que Job es capaz de ver después de todo lo que pasó fue un nuevo aspecto del carácter de Dios, unas nuevas características del carácter de Dios que él no conocía. When God made his point and gave this piece of wisdom to Job, the impact on his life was so great that he actually managed to say, my ears had heard of you, but now my eyes have seen you. Job never received an answer of why. Why all these bad things happened to him? What he received was the opportunity to see new features of the character of God and new characteristics of the personality of God of who is God. Sorry. Y el segundo personaje que quiero que veamos muy rápidamente está en Génesis 37:50 y como los chicos dijeron, se trataba de un joven y este joven empezó a sufrir a muy temprana edad en su vida. Génesis 37:50 nos dice la historia de un joven que se llamaba José y tenía 17 años. José era el hijo de Jacob y era el número 11 de los hijos que tuvo Jacob. Sin embargo, era el favorito de su padre porque era el hijo de la mujer que él amaba. Y esto no le hizo muy popular entre sus hermanos, porque muchos de nosotros conocen la historia. Los hermanos de José lo vendieron a la tierna edad de 17 años a unas personas que pasaban por ahí. Y solo para que se hagan una idea, Yaisa, Samuel y Esteban van a cumplir 17 años esta edad. Entonces, imagínate que los vendiéramos a los tres y lo quitáramos de encima a la tierna edad, ¿no? Muchos de ellos no saben ni cocinar ni hacer nada, pues los vendemos como esclavos. Imagínate para qué los usarían. Serían esclavos inútiles, la verdad, no sé si seríamos más bien que mal. Pero vamos, los tres tienen 17 y los demás tienen 15 y 16. Y yo cuando de hecho redactaba esto dije, ostras, los chicos están en esta edad, ¿no? En la edad en la que José fue vendido. Y eso me hizo pensar que, aunque leemos de edad de 17, cuando conoces a alguien que tiene la misma edad un poco, que puedes decir, sí que era pequeño, ¿no? Porque yo los miro a ellos y todavía son pequeños, ¿no? Y a esa edad empezó José a sufrir. Ellos se quejan de que tienen que estudiar o de cuando los planes no les salen bien, pues imagínate si tu familia cogiera y te vendiera, se deshiciera de ti completamente, ¿qué pensarían ellos de Dios y de su familia? Genesis 37:50 tells us the story of another man who was a very young boy. His name was Joseph. And Joseph was the 11th son of Jacob. Jacob had 12 sons. He was the 11th. He was the father's favorite son because he was born from the woman that Jacob loved the most. And although he was the favorite of his father, that didn't do him any good because his brothers were very jealous of him and he was sold by his brothers at the age of 17, which is actually the age that Jaisa, Samuel, and Esteban has this year, and they're gonna make 17 this year. So when I was writing this, I thought of them because I realized, wow, they were young. He was young indeed, because I look at the guys and I can see that they're very young. Y
Y cuando pienso en este castigo, yo soy hermana también y a veces mi hermano me pone de los nervios, pero nunca pienso en deshacerme de él de esa forma, ¿no? Ni en venderlo. O sea, que los hermanos tenían que haber estado muy enfadados o ser muy malas personas en ese momento para vender a tu hermano escondido de tus padres. Y eso fue lo que hicieron. Primero querían matarlo, o sea, que fueron de matarlo a venderlo. Así que José se ve vendido a la edad de 17 años, pero la gracia de Dios estaba con él. Incluso a esa edad, en la casa en la que es vendido, José halla gracia delante del dueño de todos los esclavos y logra ser el administrador de la casa, incluso a esa tierna edad. Digamos que pasaron varios años, pero como era guapo, la belleza no le ayudó mucho, porque la mujer de Potifar, que era el maestro de la casa, se encaprichó con él, intenta acostarse con él la rechaza. Y por ese rechazo, entonces el dueño de la casa tiene que tomar acción, porque obviamente le cree a la mujer, y era la pena de muerte en ese momento. Sin embargo, José fue a la cárcel, no lo mandó a matar, con lo cual vemos ahí de nuevo la gracia de Dios que no le quitó la vida a José. So Joseph is sold, but however, his faithfulness towards God was so big that although he's in the master's house, he managed to be found gracious, and by his character the master put him in charge of everything. But because he was very handsome, the master's wife ambushed him and tried to sleep with him. He rejected her and ran away. But although he did that, she goes to her husband, and Joseph is sent to prison guilty. And we can see God's grace at that time, because that was a death punishment. But at the time, to be accused for those kind of accusations, that was being penalized by death. But God is in the middle of the business again, and Joseph is down to jail. But pasa a ser el hijo favorito de su padre, a ser un esclavo, a ser un prisionero. Y parece que la vida va marcha atrás en la vida de Josué. Nada en la vida de José, nada va de acuerdo al plan que él tendría para su vida, porque nadie en su vida, cuando hace el plan de su vida, se imagina el sufrimiento, se imagina que va a pasar por las cosas que va a pasar. So everything was going wrong for Joseph. Life was going backwards for him. As when you imagine your life, you don't imagine that everything bad will happen to him, will happen to you, and you don't count of suffering in your life. En la prisión, pasa 2 años, José sigue siendo José sigue estando con Dios, y aunque pasa 2 años y ayuda a ciertas personas y le dice, por favor, acuérdate de mí cuando salgas de prisión, esas personas se olvidan completamente de él, y de hecho tiene que pasar 2 años más en prisión. Y ni su comportamiento ni su buena voluntad sacaron a José de la prisión. No es hasta que la gracia del Señor lo decide y José sale de prisión bajo unas circunstancias para interpretar el sueño que el faraón había tenido. Y cuando interpreta el sueño del faraón, de nuevo la gracia de Dios se manifiesta en José, y el faraón lo pone como primer ministro para manejar Egipto en las circunstancias que se iban a cometer. In prison, Joseph managed to help some people. They say, please do remember me when you get out of here, be mindful of me, but they forget about him. So Joseph's good behavior and Joseph's good intention didn't get him out of prison. He had to remain in prison for 2 years, and it's not only until these 2 years has passed that Joseph is taken as out of prison to give an explanation to Pharaoh about the dream that he had, and it's then when Pharaoh chose him, because the grace of him was upon him, the grace of God was upon Joseph, Pharaoh chose him, and he became prime minister. And then from there, things start to look a little bit better for Joseph. Y así nos encontramos en Génesis 39:23. And this is what we read in Genesis 39:23. Says the Lord was with Joseph and gave him success in whatever he did. However, you can tell that this is the same about suffering, because in everything that Joseph did, he suffered. Y en Génesis 39:23 dice, el Señor estaba con José,
y lo prosperó en todo lo que hizo. Sin embargo, cuando escuchamos el resumen de esta vida, podemos ver que aunque Dios estuvo con José, el sufrimiento estuvo con José también, porque en cada etapa de la vida que estuvo José, tuvo que sufrir, y sufrir grandemente. How would you feel if you were to go through all of this? And it's funny that the Bible mentioned this, and it mentions God was with Joseph, but it doesn't say anything about suffering. And the reason why it doesn't say anything about suffering is because we're not stupid. You know, everybody can really say, well, he's definitely suffering there, right? But what everybody's wondering when we read this story is like, well, where is God? Where is God in Joseph's life? Y es increíble porque la Biblia nos especifica, y sabemos que cada palabra está puesta por un propósito, y Dios estaba con José y le prosperaba en todo lo que hacía, pero no dice nada de sufrimiento. Nunca se nos dice en todas estas historias, y José sufrió, y José la pasó mal, y José lloró. Y la razón por la que no se los dice es porque es bastante obvio, ¿no? Cualquier persona que es vendida por su familia no le va a hacer, bueno, no pasa nada, a todo el mundo le va a afectar ese hecho. Cualquier persona que es tratada injustamente en su trabajo y por lo tanto pierde el trabajo se va a sentir enfurecido, triste, molesto. Cualquier persona que es enviado a prisión injustamente va a sentir dolor y va a sufrir. Sin embargo, lo que la Biblia especifica es que Dios estaba con José en cada etapa y en cada sufrimiento. Pero ¿cuál es el propósito del sufrimiento de José? ¿Y por qué no puede estar Dios sin que sufra? Es la pregunta que muchas veces nos hacemos. ¿Por qué no puede estar Dios con nosotros sin hacernos pasar por tanto sufrimiento? Where is God in the middle of Joseph's suffering? And what is the reason for his suffering? Well, it was explained in Job, because according to the Bible, it was necessary for Job to go through all of that to get a better understanding of the character of God. La respuesta está en el libro de Job, porque según la Biblia y cómo termina el libro, era necesario para Job pasar por todo lo que pasó para entender mejor el carácter de Dios. In order for Joseph to prosper in life, he needed to be in those specific areas, and those seasons of life came with added suffering. Para que José pudiera prosperar en la vida, y esa es la moraleja de la historia de José, José tenía que pasar por todas las etapas que pasó, y cada una de esas etapas tenía ese sufrimiento incluido. Cuando un bebé nace, es una razón de alegría, no solo para la familia, sino para todos los que lo conocen, porque es la bendición de una nueva vida que viene a este mundo, es una bendición de Dios. Sin embargo, para que un bebé nazca, una madre tiene que sufrir, porque no vienen al mundo, la madre tampoco lo da al mundo riéndose, lo da llorando. Yo no soy madre todavía, soy enfermera, y te puedo asegurar que los gritos que se oyen de las mujeres que dan a luz no son gritos precisamente de alegría, y se pueden oír todo tipo de cosas, desde dame la epidural y pónmela ya hasta sácamelo ya porque no lo aguanto más, y las mujeres gritan y gritan con mucho dolor. Ahora, lo gracioso de esto es que por mucho dolor que pase la madre, cuando da a luz a un hijo, se olvida, porque luego tiene otro. O sea, Mari tuvo 2, se ve que no le fue suficiente, Anita también, Maoli tuvo 3, o sea, good for you. Así que no importa lo mucho que le duela, la alegría que viene después, al parecer, hace que todo ese sufrimiento valga la pena, y valga la pena lo suficiente como para volver a pasar de nuevo. Y solo con el nacimiento de un bebé, y con este tipo de hechos que pasan a naturalizar y que Dios nos creó para ellos, nos da a entender que hay sufrimientos en nuestras vidas que van a valer la pena por la alegría y el gozo que van a venir después. In order for Joseph to prosper in life, he needed to be in those specific areas, and those seasons of life came with added suffering. And it's the same, when a baby is born, it's always a reason of joy. It's the blessing of a new life
But for a mother to see her baby, the birth needs to take place. And although I'm not a mother, I am a nurse. Believe me when I tell you that the tears on the screens that you hear in those rooms are not specifically tears of joy. You don't hear laugh in a birthplace. All you hear is screaming and shouting and more screaming and shouting. And you realize that when people go through such a pain, your mind will think, well, that's it, they won't do it again. But they have 1 and 2 and 3 children, so they'll definitely forget about that pain. And the reason why they do that is because the joy that comes with a baby is so overwhelming that makes the suffering to be worthy. And in the same way, in our life, the joy and happiness that will come after certain seasons of suffering will be overwhelming and will be amazing, that will make that suffering to be worthy. ¿Cuál es el producto del sufrimiento en nuestras vidas? Y con estas dos historias, lo que le quiero dejar esta mañana son 2 reflexiones. ¿Cuál es el producto del sufrimiento en nuestras vidas? ¿Es alegría y gratitud, como José, porque Dios lo usó para bien? ¿O es victimismo? La vida me ha tratado tan mal que por eso soy un dolor como persona. What's the product of your suffering in your life? Is it joy and gratitude like Joseph because God used it for good, or is it victimism? Life has been so tough on me, so I'm just going to be a pain for everybody's life. Is it resentment towards those who have hurt you, pride and bitterness, or is it a better understanding of the character of God, as Job had? Do you filter your suffering in God's character and word, or do you reflect it towards people? ¿Es resentimiento hacia aquellos que te han herido, orgullo, amargura, o es un mejor entendimiento del carácter de Dios como lo tuvo Job? Filtramos nuestro sufrimiento en el carácter de Dios, en quién es Dios, en quién puede ser, en su palabra, o lo reflejamos hacia las personas. Well, you know, everything I've gotten in life, I've done it on my own, therefore I'm entitled to be like that. Estábamos en el retiro, ¿no? Y vino uno de los niños, estaba un paquete de papas, vino uno de los niños y me dijo, ¿me das unas papas? Digo, no, estas son mis papas, yo te las doy si yo quiero, por favor, ¿me puedes dar unas papas? Y la cara del niño un poco más, y yo me tuve que aguantar para no reírme, porque claro, él no se esperaba eso. Dice, por favor, Riley, ¿me puedes dar unas papas? Mamá. Y le di las papas. Pero lo gracioso cuando observamos a los niños es que los niños creen que se lo merecen todo, ¿verdad? Cuando el niño viene, desde que son pequeños, ¿qué hace un bebé? Todo lo coge. Todo lo que le gusta, el bebé lo va a coger, es mío. Y los niños son iguales. Todo lo que ven los niños van y lo cogen, porque ellos creen que lo que ven es de ellos, que ellos tienen el derecho a cogerlo y tienen el derecho a recibirlo. Es cuando crecen que les enseñamos que nada es de ellos, que todo se les ha dado, y que muchas cosas dependen de su actitud y de su agradecimiento para que la reciban. La diferencia entre un niño y un adulto es que los niños son humildes, porque cuando les corrigen, puedo decir que casi todos los niños terminan diciendo la frase, por favor, y lo repiten correctamente, ¿no? Esa es la humildad que tienen los niños, mientras que a lo mejor si le haces eso a un adulto, pues no me des tus papas, ya voy yo y me las compro, ni que las necesitara. Y se pierde la enseñanza, ¿no? Porque ya los adultos tienen ese orgullo. We were in the youth camp and I had a crisp packet in my hand and one of the children said, "Can I have some?" I was like, "No, they are my crisps. Can I have some, please?" And he repeated the same that I said. And children are funny because they believe that everything belongs to them, that they deserve everything, and they are entitled to have everything. And it's as they grow up that we teach them that nothing belongs to them, that they are not entitled to anything, and that most of the things that they receive by their attitude, and we teach them that. The difference between a child and an adult is that children are humble, and most of the time they'll repeat the same properly, whether an adult will just say, well, whatever, I just don't need that, I'm going to get it on my own. And they lose the vision behind the lesson. Jehová dio y Jehová quitó. Bendito sea el nombre de Jehová. Todo lo bueno que tenemos en nuestra vida nos es dado por el Señor.
Es por eso que a Dios no les gusta que seamos orgullosos, porque la integridad de José no lo pudo mantener en su puesto de trabajo, ni haciendo el bien se pudo quedar. Muchas veces lo que tenemos en nosotros mismos, incluso lo mejor de nosotros, no puede hacer que nos vengan las bendiciones de Dios, porque no nos las merecemos, nos son dadas por gracia. Es por eso que Dios quiere que le demos reconocimiento en todo, y por esa razón José pudo decirle a sus hermanos: Dios lo usó para bien, porque él se dio cuenta que ni su integridad, ni su buena actitud, ni su excelencia en el trabajo hacía que le fuera bien en la vida. Solo la gracia de Dios lo sacó de esas etapas, solo la gracia de Dios le guardó su vida, solo la gracia de Dios hizo que después del tiempo, siendo un prisionero, pasara a ser primer ministro. Y José se dio cuenta que su buen comportamiento no traía bendiciones a su vida, solo la gracia de Dios hizo que él fuera bendecido. Yahweh gave and Yahweh take away. May the name of the Lord be blessed. Everything that we have in our life, it is given by God. Our suffering, our effort, our job, all the troubles that we have been through doesn't give us the right to be prideful, because everything has been given to us. The reason why Joseph could speak to their brothers and to his brothers and say, God used it for good, is because he realized that his integrity, his good behavior, his excellence in everything that he did, didn't keep him in the position that he was, didn't keep him out of trouble, out of suffering. Only God was able to move him from one season to the other one, prospering him and blessing him. That's why he knew that everything came from God. José se dio cuenta que aunque Dios tiene la capacidad y la habilidad para bendecirnos, nosotros no elegimos la forma ni el tiempo en la que Dios nos bendice, pero sí que podemos encontrar la sabiduría en apreciarlo. Joseph realized that although God has the capacity and the ability to bless us, we do not choose the time or the way in which God blesses us, but we can find the wisdom to appreciate it. Primera de Pedro 3:17, y ya termino con esto y los músicos pueden ir pasando. Dice así: 1 Peter 3:17 says, For it is better, if it is God's will, to suffer for doing good than for doing evil. For Christ also suffered once for sins, the righteous for the unrighteous, to bring you to God. He was put to death in the body, but made alive in the spirit. Porque mejor es que padezcáis haciendo el bien, si la voluntad de Dios así lo quiere, que haciendo el mal. Porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en el Espíritu. ¿Cuál es el producto de nuestro sufrimiento? What's the product of your suffering in your life? A better understanding of the character of God, joy and gratitude, because God is good and sovereign, hope, because we trust that God can prosper our life despite the circumstances. ¿Cuál es el producto del sufrimiento en nuestras vidas? Un mejor entendimiento del carácter de Dios, gozo y gratitud porque sabemos que Dios es bueno y soberano, porque sabemos que a pesar del sufrimiento puede continuar prosperándonos en nuestra familia, en nuestro trabajo, en nuestras relaciones. Esperanza porque confiamos en Dios y sabemos que su voluntad está en nuestras vidas. Our maturity as Christians is reflected in the way that we embrace suffering. We process suffering and we reflect our suffering towards others. Every season of life will carry the version of suffering, and this is unavoidable. But we can choose the fruit of our suffering. Nuestra madurez como cristiana se ve reflejada en la forma en la que
acogemos nuestro sufrimiento, en la forma en la que lo procesamos, en la forma en la que reflejamos nuestro sufrimiento hacia otros. Cada etapa de nuestra vida, desde que nacemos, crecemos y muchas veces tristemente hasta que morimos, trae su propia porción de sufrimiento. Es inevitable, pero nosotros podemos elegir los frutos de nuestro sufrimiento. Que el Señor les bendiga. Amén. Father.